ver la semana anterior, y luego que revisemos cómo convertir este diagrama estrella ya poblado a un cubo de información con la ayuda de la herramienta de análisis services. Vamos a ver, aquí está. Denme en un minuto, solo voy a empezar a grabar y les voy a compartir. Listo, ahí está. ¿Ven la solución de Visual Studio? Sí. De acuerdo, muy bien. Bueno, habíamos hecho esta solución primero para poder empezar a llenar nuestro diagrama estrella que teníamos en este usuario, USR Cine Data Warehouse. Teníamos la dimensión de película, ¿sí? Y lo habíamos visto, los joins y poblar esa información con los datos que teníamos del data staging. Ahora agregué una dimensión, la tabla de hechos, para que vayamos a la parte central y completemos una tabla de hechos y una dimensión que ya tenemos creada. Como habíamos visto, la tabla de hechos lo que tiene son las unidades de medida que vamos a analizar, y la tabla de dimensiones lo que tiene es ese contexto, esas descripciones de las unidades de medida que vamos a estar trabajando. Les iba a enseñar la estructura de la tabla de hechos de ventas, pero bueno, me falló aquí para variar SQL Developer. Vamos a abrir otra sesión. Aquí la FAC de ventas, por ejemplo, tiene la cantidad de boletos y la relación a la dimensión de películas. ¿Sí? Y así podríamos ir agregando las otras dimensiones alrededor de esta tabla de hechos, agregándole su referencia a esa tabla. Veamos cómo quedaría. W. Que tenemos solo estas dos tablas. Sí. Y lo veríamos algo así. La FAC de ventas con la dimensión de películas. Y si tuviéramos más dimensiones, pues las empezaríamos a ver aquí alrededor, o las podremos colocar alrededor de la tabla de FACT, para que vaya alimentando todas esas descripciones que nosotros queremos ir analizando. Entonces, el sábado anterior habíamos visto cómo poder poblar la tabla de la dimensión de películas. Ahora vamos a llenar la tabla de hechos de ventas, ¿sí? Para que podamos tener ambos escenarios cubiertos. ¿Qué deberíamos de hacer
Pues primero, con lo que ya teníamos realizado en el data staging, deberíamos de llenar los datos que están relacionados con la información que necesitamos para llenar en la tabla de hechos. ¿Qué información necesitamos para poder poblar la, la tabla de FAC ventas? Como vimos acá, tenemos dos, dos columnas, la cantidad de boletos y las películas que se han vendido o la cantidad de boletos que pertenecen a esas películas que se han vendido. En nuestro modelo de entidad-relación, ¿dónde queda dónde está esta información para poderlo ir a obtener? Vamos a recordar cómo estaba nuestro modelo de entidad-relación y dónde podríamos ir a obtener estos datos. Vamos a traer estos. Listo, ahí está. Aquí era lo que habíamos revisado la semana anterior, cómo estaba nuestro modelo de interrelación. Y los boletos que hemos vendido los podemos tener acá, en la tabla de boletos, en la tabla de funciones, y de funciones podemos llegar a la tabla de películas. Entonces, uniendo estas tres tablas, podríamos saber qué película o cuántos boletos se han vendido por cada una de las películas, pasando por la tabla de funciones. ¿Qué deberíamos de hacer? Poblar esos datos también en nuestro data staging de las fuentes y luego hacer un proceso de construcción y de llenado para la tabla que ya está en la estructura de Data Warehouse. Entonces, primero hagamos el llenado de los datos que vamos a necesitar para el data staging. Aquí habíamos hecho este data flow para trasladar la información de películas, géneros y clasificaciones. ¿Y cuáles nuevas necesitamos? Necesitamos funciones y necesitamos boletos. Entonces, lo podemos hacer acá mismo o lo podemos hacer en un data flow nuevo. ¿Sí? No, el resultado no va a cambiar. Como aquí ya tenemos películas, pues eso ya no lo deberíamos de considerar en el traslado de los datos. Yo lo voy a agregar aquí por tener en un data flow toda la información que necesito para estar trasladando. Entonces voy a necesitar dos source nuevos, uno por funciones y otro por boletos. Y dos destinos, ¿sí? Cada uno para el data staging, que es el boletos DS, funciones DS. Aquí tengo USR Cine, el que estoy utilizando de fuente. Aquí tengo boletos. Y aquí tengo el USR Cine DS. Lo vamos a llevar hacia los boletos. Y el mapeo de columnas queda igual porque al final las estructuras son
iguales. Y luego la de funciones. Hacia el DS. Listo. Entonces ahí me debería trasladar toda la información que necesito hacia mi DS. Este es el que nos sirve. Vamos a borrar. Delete. Y delete funciones. Y deberíamos de agregar también nuestro borrar datos. Ahora que considere borrar estos datos también. Boletos. Listo. Probemos. Borrar Data Warehouse nos dio problema. En película. Una llave foránea. Listo, ahorita la vamos a ir a ver. Pero el trasladar los datos hacia nuestro Data Warehouse, perdón, hacia nuestro DS, con boletos y funciones, quedó de forma correcta. Listo. Ahora, entonces ya tenemos los datos que necesitamos en el DataStage. Ahora vamos a formar la tabla de hechos que necesitamos. Solo vamos a resolver borrar el DIN películas. Medio problema. Bueno, tengo que borrar primero delete file. Ok, seguro es por eso, porque esta estructura de FacVentas ya existe. Ya estaba llena. Bueno, entonces lo vamos a borrar para que en la siguiente ejecución ya nos funcione de forma correcta. Bueno, entonces ahora vamos a llenar los datos que son o que necesitamos para poder poblar los datos de la tabla de FacVentas. Necesitamos la cantidad de boletos por las distintas películas que tenemos. Muy similar a como lo hicimos para llenar los datos hacia el Data Warehouse. Aquí vamos a colocarlo por precedencia. Este es las dimensiones. Vamos a colocar aquí las dimensiones. Aquí vamos a colocar datos hacia Data Warehouse que sean fact. ¿Por qué? Porque primero vamos a tener que hacer las fact. Y luego vamos a tener que llenar las dimensiones. Listo. Entonces vamos a hacer las fact. Las fact que necesitamos, como vimos en el modelo, acá, boletos, funciones y películas. Uniendo estas tres, ya podemos hacer la estructura que necesitamos. ¿Cuántos boletos por cada película que se ha proyectado? Entonces vamos a ir a traer nuestros orígenes primero. Necesitamos 3 orígenes. Necesitamos boletos, funciones y
pero tenemos que ir al data staging, ¿sí? Aquí vamos a ir al data staging a traer los boletos. Aquí vamos a ir al data staging a traer las funciones. Y aquí vamos a ir al data staging a traer la información. Ah, perdón. No era esto. Data staging a traer la información de las películas. Listo. Luego, para unirlas, recuerdan que habíamos platicado que tienen que estar ordenadas, entonces tengo que aplicar el componente de source que habíamos visto. Al final voy a necesitar 3 ordenado de sort, películas, sort funciones y sort boletos. Y estos sort, tengo que, valga la redundancia, ordenarlos según el campo con el cual voy a utilizarlo para unir estos datos. Entonces, boletos con funciones se unen con el código de la función. ¿Sí? Aquí en boletos tengo el código de la función y aquí en funciones tengo el código de la función. Recuerden, aquí está sencillo verlo porque todo lo obtenemos de un modelo de entidad-relación que ya tenemos predefinido. Pero cuando tenemos extracciones de otras fuentes, archivos planos, esos datos tenemos que buscar cómo empatarlos y unirlos a los datos que traemos de otras fuentes. Entonces ahí es donde tenemos que hacer el análisis y decir, bueno, traigo esta información de un archivo plano, ¿con qué dato o qué dato es el que me hace la unión con la otra información que ya tengo disponible? ¿Sí? Entonces ahí es donde hay que analizar un poco más la información que está llegando hacia nuestro ambiente de Data Warehouse y cómo vamos a hacer esa unión o esas estructuras para poder unificar los datos. ¿Sí? Entonces ahí es donde entra un poquito más en juego eh, el análisis de esa información. Bueno, entonces aquí en el sort lo vamos a hacer por el código de función de boletos y el de funciones lo vamos a hacer por el código de función también. Y luego ya aplicamos el merge join, perdón. Le vamos a dar un componente, le vamos a dar otro componente. Y aquí nos dice de los atributos que tiene cada una de las fuentes, cuáles son las que nos vamos a seguir utilizando. Entonces, del boleto, yo voy a necesitar el número de boleto, ¿sí? El código de cliente no lo necesito, la fila y el número, ahorita no lo necesito. Tal vez si quisiera hacer un análisis de qué lugares se venden más, etcétera, pues entonces tal vez necesitaría ya la fila y el número para poder hacer algún tipo de análisis posterior. Y del lado de la función que voy a necesitar, la sala no la necesito, el día y la hora ahorita no, la película sí. Tal vez en algún momento podría tener como en la tabla de hechos, analizar, por ejemplo, los precios según las salas, según las películas, ¿sí? Cómo se comportan, cuál es el promedio de precios. Hay algunos días que cambian, etcétera. Entonces podría llevar el precio también. En este momento no lo necesito. Entonces tengo el código de la función y el número de boleto. ¿Por qué me va a llevar el número de boleto? Porque sobre este atributo, sobre este campo, voy a hacer el conteo de cuántas películas se han vendido o cuántos boletos se han vendido por película.
¿sí? Y aquí tengo el código de película que voy a necesitar. Y voy a llevar también el código de función que tengo acá. Porque en la función se une con películas por medio del código de la película. ¿Sí? Entonces, vamos a llevarnos el código de la película y el código de la función también. Listo, aquí lo tengo. Y luego pues voy a agregarle otra vez un sort a este señor. Voy a colocar acá y voy a necesitar otro merge join para poder ir a unir la información de la película. Aquí en el sort voy a colocar el código de función. Ah, perdón, creo que me equivoqué porque aquí en el sort solo tengo datos de la película. Entonces aquí debería ser por el código de la película. Aquí voy a unir este y este también. Aquí creo que no había ordenado código de película. Y aquí entonces voy a elegir de nuevo qué datos necesito. Aquí voy a utilizar el número del boleto. Y aquí voy a tomar el código de la película para tener mi resultado. Entonces aquí tengo número de boletos y el código de la película que corresponde, ¿sí? Pero voy a tener como un listado, la película 1, el boleto 225, la película 1, el boleto 226, ¿sí? Voy a tener cada uno de los boletos que se vendió para esa película. Pero yo en mi tabla de hechos, lo que necesito es la cantidad de boletos agrupado por las películas que se ven, que corresponden a ese boleto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una agrupación de datos para hacer el conteo de cuántos elementos hay o cuántos boletos hay por cada película. ¿Y eso cómo lo hago? Ya lo habíamos visto que lo vamos a hacer con esta función de aggregate, ¿sí? Esta función de aggregate lo que me da es eh, como cuando hacemos group bys en las consultas de SQL, él me agrupa por ciertos atributos y puedo aplicar funciones de agrupación sobre él. Entonces veamos qué es lo que necesito. Aquí está llegando el número boleto y el código de película. Entonces puedo utilizar ambos, el número boleto y el código de película, pero aplicándoles operaciones distintas. Al número de boleto yo le voy a hacer un conteo, ¿sí? Y al código de película yo lo voy a agrupar este resultado por el código de la película. Entonces, ¿qué va a hacer? Él va a hacer un grupo por el código de película y sobre ese grupo él va a contar los números de boleto que existen. Y este resultado ya tiene la estructura que yo necesito para llenar la tabla de fact ventas, porque me dice para qué películas, cuántos boletos se han vendido. Entonces ya puedo llevar este resultado o esta operación hacia mi destino. ¿Sí? ¿Y cuál sería mi destino? Fact. ¿Y dónde está este fact ventas? Él está en el ambiente de Data Warehouse, en el mismo donde habíamos enviado la dimensión de películas. ¿Qué tabla vamos a poblar acá? DW FAC ventas. Vemos el mapeo. Aquí no nos hace el match porque en el destino tengo cantidad de boletos y dimensión de películas. Pero aquí yo voy a asignarlo según lo que viene de la agrupación. Número de boleto y código de película.
¿Por qué número de boleto? Porque aquí le dejamos que el output alias se iba a llamar número de boleto. Aquí le podríamos decir que se llame cantidad de boletos. Nos da un poco más de sentido lo que estamos calculando. Acá en el mapeo, entonces ya tenemos cantidad de boletos con cantidad de boletos y código de película hacia la dimensión de película. Entonces veamos si nos funciona. Quisiera verlo más de aquí. Traslado, borrado. Ok, la FAC nos dio problema. Veamos qué problema nos dio en la FAC. Este warning era el tamaño de las columnas, ¿se acuerdan? Aquí está, dice hora 22:91. Integrity constraint. Ah, ok. Aquí lo hicimos al revés. ¿Sí? Primero tiene que ir la dimensión, que lo teníamos bien como estaba. Como tenemos que llenar la dimensión, que es la tabla de la que dependen los datos de factor. Primero tenemos que llenar la dimensión y luego tenemos que llenar la tabla de hechos, porque la tabla de hechos ya utiliza los datos que están en la dimensión. Borrado, dimensión, listo. Y tabla de hechos. Ahí nos funcionó. Y si vamos a ver los datos, sí, pues aquí me dice por cada una de las películas cuántos boletos se han vendido por cada uno de ellos. Y en la dimensión de películas, pues ya me da la información que necesito por cada una de las películas. Aquí está desordenado, pero aquí lo podemos ver. Los datos que tengo de cada una de las películas, que era lo que habíamos visto la semana anterior, cómo llenar esta tabla de dimensiones. Al final, lo que tenemos que hacer es llevar los datos a que tengan el comportamiento que necesitamos para la tabla de hechos y para la tabla de dimensiones que hemos definido. ¿Cómo definir esa tabla de hechos, esas tablas de dimensiones? Recuerden, la tabla de hechos va a tener esas unidades de medida o esos datos que nosotros vamos a querer analizar. ¿Sí? Entonces son datos numéricos que vamos a tener. Yo puedo tener la cantidad de boletos, el precio, por ejemplo, que habíamos visto. Podríamos tener eh, ¿qué otro dato habíamos dicho? Ah, bueno, lo de las filas y las columnas, pues la de las filas y los números de asiento, eso podría ser una dimensión sobre el cual yo pueda aplicar análisis sobre esta tabla de hechos. Pero esos son los datos que se me ocurren que podría estar en nuestro fact. En las dimensiones vamos a tener esas descripciones o esa información que le da sentido a las unidades de medida que nosotros estamos aplicando. Y por cada grupo de información que nosotros podamos obtener, pues podemos construir esas dimensiones. Aquí, por ejemplo, las películas le habíamos hecho una dimensión porque sería interesante poder analizar eh, cuánto estoy obteniendo rentabilidad o cuánto estoy vendiendo por cada una de las películas. Dentro de la película podría tener la clasificación y podría tener los géneros. Otro que hemos hablado es, por ejemplo, las funciones, ¿sí? ¿Dónde estamos proyectando esas películas? Entonces podría tener otra dimensión que fuera de funciones, donde estuviera integrado las salas y donde tuviéramos integrado las sucursales. Entonces tendríamos un código función, un nombre de la sala y un nombre de la sucursal en una dimensión relacionado con la tabla de hechos, ¿sí? Entonces tendríamos acá otra dimensión que le podríamos llamar DIM funciones, por ejemplo, ¿sí? Entonces ya podríamos hacer un análisis de esta cantidad de boletos y los precios en base también a la dimensión de funciones. Se me ocurre que podríamos tener otra dimensión de clientes. Aquí sería
casi una copia de esta tabla hacia la dimensión de clientes. Obviamente aquí le faltan mucho más datos para poder hacer un análisis de clientes, direcciones, edad, género, etcétera. Que serían atributos que nos serviría para poder hacer análisis. Y ya las ventas o las facturas que estuviéramos haciendo, los podríamos tener como una dimensión también, ¿sí? Para poder saber qué empleados y qué días están vendiendo más estos. eh, Tenemos más clientela en nuestras salas de cines, por ejemplo. Esos son los que a mí se me ocurren rápidamente que podríamos tener como, como estructuras de dimensiones para hacer un análisis en este caso. En el proyecto, ustedes tienen que definir cuál o cuáles, pueden ser varios, ¿sí? Modelos estrellas ustedes necesitan para poder ir resolviendo las consultas que están ahí. Pero ya en un momento vamos a ir a platicar con temas de proyecto y vamos a dar un espacio para que eh, avancen con algunos temas que quieran trabajar ahorita con el proyecto. Eh, Puedo tener varias diagramas estrellas dentro de mi mismo eh, esquema de data warehouse, ¿sí? Y también puede suceder que existan dimensiones que tienen que estar en uno o en varios diagramas estrella. Eso es totalmente válido. Por ejemplo, si yo tuviera otro diagrama estrella donde tuviera un fact de qué podría tener aquí, por ejemplo, de facturas, se me ocurre, solo para poder hacer el ejercicio, ¿sí? Y en algún momento yo quiero saber estas facturas, por qué películas las emití, ¿sí? Es decir, qué facturación he generado por, por las películas que se están proyectando. Es un ejemplo. Entonces, yo podría aquí tener otra fact de facturas. Y si necesito esta dimensión de ventas también podría ser utilizada por esta fact de facturas, ¿sí? No hay ningún problema. No voy a tener que hacer otra dimensión de películas y estar llenando dos dimensiones de películas porque necesito utilizarlo en otro diagrama estrella. Si esta dimensión ya está y cumple con lo que yo necesito, la puedo utilizar en otro diagrama estrella. No hay ningún problema. Si se encuentra con ese caso, no vayan a empezar a llenar o no vayan a crear otra tabla de dimensión. Reutilicen la que ya tienen. Y por ejemplo, en esta segunda diagrama estrella, a mí lo que me interesa es el nombre, la película y el género. Pues sigo utilizando esta dimensión, solo que cuando hagamos el cubo de información ya no voy a utilizar, solo voy a utilizar película y género, ya no voy a utilizar la clasificación, por ejemplo. Entonces podemos reutilizar las dimensiones. ¿Hasta acá tenemos alguna duda o alguna consulta en lo que hemos estado platicando? Listo, buenísimo. Eh, entonces, ya vimos cómo llenar los datos de mis fuentes externas hacia mi data staging, cómo poder construir las estructuras que yo necesito y llenar esas estructuras de mi data staging hacia mis diagramas estrella que están en el data warehouse. Ahora, ¿cómo hago un cubo de información con ese diagrama estrella o estos diagramas estrella que yo tengo ahí disponibles? Pues ahí toda la parte de traslado y de movimiento de datos estuve utilizando Integration Services. Ahora, para hacer los cubos de información, yo voy a utilizar una herramienta que se llama Analysis Services. ¿Cómo hago un proyecto de Analysis Services? Un nuevo proyecto. Aquí en los templates busco Analysis Services, ¿sí?
este que está acá, Analysis Services, Multidimensional and Data Mining Project. Lo selecciono. Voy a dejar el nombre del proyecto que corresponde, aquí Multidimensional Project 3. Lo voy a crear. El concepto es muy similar, ¿sí? De ir haciendo mi obtención de datos y de ir haciendo la estructura eh, del modelo multidimensional que necesito. Primero tengo que ir a obtener los datos que me van a servir para construir mi modelo multidimensional. Entonces, le doy el botón derecho aquí donde dice Data Source. Voy a ir por un nuevo Data Source. Voy a crear un Data Source sobre una conexión ya existente, una nueva conexión. Aquí lo que vamos a hacer es, a mí ya me aparece esta primera conexión, pero puedo hacer una conexión nueva y voy a utilizar el mismo componente que estoy utilizando para ir a traer los datos en Integration Services. Abro aquí el nativo LDB y elijo OLEDB Provider o Oracle Provider for OLEDB. Ingreso los datos de la conexión. Resine DW, perdón, porque tengo que ir donde yo tenga almacenada la estructura del diagrama estrella. Hago el test de la conexión y le doy OK. ¿Sí? Aquí me dejó el mismo nombre porque es el que ya tenía disponible. Le doy la opción de siguiente. Aquí, en la información que yo voy a utilizar para hacer mi conexión, usemos la opción de Use the Service Account. ¿Sí? Esta es la opción correcta que tenemos que utilizar. Y luego el nombre del data source que vamos a tener. Lo podemos cambiar o podemos dejar el mismo. Luego tenemos que hacer una vista de ese data source. Entonces le damos botón derecho, New Data Source View. Elijo el data source que ya tengo creado. Aquí me va a dar este mensaje, pero le doy un OK. Y me pide que elija de los objetos que están configurados en ese data source, cuáles voy a trabajar para poder hacer este cubo de información. ¿Sí? Entonces, aquí nos va a aparecer todas las tablas que hemos definido en nuestra estructura Data Warehouse, todas las FACT y todas las tablas DIM que tenemos disponibles. Entonces, según el cubo de información que estemos trabajando, pues son las tablas que voy a elegir para poderlas utilizar. Entonces, en este caso, solo tengo dos, una FACT y una dimensiones. Las elijo. Lo siguiente, me da el nombre del Data Source View que voy a utilizar. Le voy a dejar el mismo nombre, el XC. Y me dice qué tablas están relacionadas. La DIM de películas y el FACT de ventas. Y listo. Ya lo tengo. Ahora voy a ir a formar mi cubo de información. Le doy botón derecho y hago un nuevo cubo. Le doy siguiente. Le digo, voy a utilizar tablas existentes, un cubo en blanco o sobre un data source que ya tengo. Aquí vamos a utilizar sobre las tablas existentes, porque son las tablas existentes que ya están dentro de mi proyecto. ¿Sí? Entonces le doy siguiente. Aquí me aparecen las tablas que yo elegí en los data source y en la vista que va a estar dentro de mi cubo. Entonces digo, voy a utilizar la tabla de FAC ventas y la tabla de DIM película. Le doy la opción siguiente y aquí me aparecen cuáles son los objetos que voy a utilizar. ¿Sí? De la FAC ventas y la de la mención películas, cuáles voy a estar utilizando. Le doy siguiente, aquí me dice cuál es la dimensión. Él encuentra que existe una relación entre esas dos tablas y cuál es la que está dando la relación y por ende esa va a ser
la dimensión que vamos a tener. Bueno, y entonces, ¿cómo se va a llamar mi cubo de información? Le voy a hacer el mismo nombre ahorita, ¿sí? Y le doy finalizar. Y me muestra cómo o cómo tengo estructurada la relación entre las dos tablas que he utilizado para formar el cubo, ¿sí? ¿Cuál es mi tabla de dimensiones, que sería este DIM películas, y cuál es mi tabla de hechos, que es la de FAC ventas? Aquí, pues me dice cuáles van a ser las unidades de medida, que son las que necesito, la cantidad de boletos, el FAC de ventas. Aquí el DIM de película como unidad de medida, tal vez no lo podría necesitar, pero como dimensión, yo solo tengo ahorita el código de película, ¿sí? Solo me agrega la llave primaria como un atributo de la dimensión. Pero quiero agregar más. Yo necesito tener el nombre de la película, el nombre del género, el nombre de la clasificación. Entonces vengo acá en las dimensiones y edito la dimensión de películas. Y voy a elegir qué otros atributos quiero que aparezcan en la dimensión. Me interesa el nombre de la película, me coloco sobre el campo y lo arrastro hacia los atributos, ¿sí? El género y lo arrastro hacia los atributos. Y el nombre de clasificación y lo arrastro hacia los atributos, ¿sí? Entonces ya voy a decir que la dimensión de películas no solo voy a tener el código de película, sino que voy a tener el nombre, la clasificación, el nombre del género y el nombre de la película. Y antes de cerrar, pues tengo que guardarlo, ¿sí? Entonces ya tengo como atributos los otros tres que acabo de agregar, ¿sí? El nombre, la clasificación, el nombre del género y el nombre de la película. Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer para validar que mi cubo de información esté bien? Pues lo tengo que procesar, ¿sí? Es una acción donde Analysis Services va a tomar esta definición de estructuras que hemos hecho, que hemos definido acá, y va a procesar la información para dejarlo listo como un cubo de información. ¿Cómo hacemos eso? Le damos botón derecho, pero aquí donde está el cubo, ¿sí? Y buscamos la opción que dice procesar. Aquí normalmente da este mensaje, le damos que sí. El servidor aparentemente está desactualizado. Se abre primero esta ventana que está del lado izquierdo, donde está procesando el cubo de información, ¿sí? ¿Dónde lo va a ir a almacenar? Ahorita vamos a ir a ver eso, dónde lo podemos almacenar. Y luego nos da esta ventana donde dice, mire, yo tengo este cubo de información y voy a procesar este cubo, ¿sí? Entonces le damos ejecute. Y él ya hace el proceso para construir el cubo de información. Y nos tiene que dar un resultado de process success, ¿sí? Nos puede dar algunos errores o algunos problemas. Si él no puede procesar el cubo de información, acá nos va a dar esos inconvenientes. Y pues vamos a tener que validar cuáles son esos inconvenientes que nos está generando. Cerramos y mi cubo de información se procesa de forma correcta, ¿sí? Pero se procesa y está almacenado en este momento solo en mi solución de análisis services, ¿sí? Pero yo necesito, para que muchos puedan consumir este cubo de información, que este cubo de información esté disponible en algún lugar ya con estructura y con los datos procesados para que alguien pueda llegar y obtenerlos. Lo que puedo hacer es almacenar este cubo de información en una base de datos para que los usuarios o las herramientas que necesiten consumir este cubo de información puedan ir a esa base de datos y puedan obtener y acceder y utilizar este cubo que yo estoy haciendo. ¿Cómo hago eso? Verlo en una base de datos SQL Server que tenga
disponible las funcionalidades de análisis services. Lo importante, cuando instalamos SQL Server, nos daba la opción de activar solo el motor de base de datos y abajo habían unas opciones para activar las funcionalidades de análisis services y de integration services. La integration services no lo vimos ahorita. Puedo almacenar el proyecto de integration services también en la base de datos. Tal vez lo vamos a ver el otro sábado para revisar cómo es ese proceso. Pero lo importante es el de análisis services, ¿sí? Porque la estructura y el cubo de información que ya procesamos, ya generamos acá en análisis services, lo necesito almacenar para que otras herramientas o los usuarios puedan consumirlo. ¿Cómo valido que tengo estas funcionalidades? Aquí donde iniciaba la sesión de SQL Server, en el motor de base de datos también hay una opción que dice Análisis Services, ¿sí? Entonces la elijo, ¿sí? Y me conecto. Entonces ya me hace una conexión. Si ven acá, esta es una conexión de base de datos transaccional. Esta es una conexión de una base de datos aplicando Análisis Services. Para que este cubo de información llegue a esta base de datos. Aquí, en esta sección de base de datos, yo voy a tener la información de las bases de datos o de los cubos de información que yo he estado creando. Aquí, bueno, este era un ejercicio que estaba haciendo yo, y aquí tengo, si se dan cuenta, un Multidimensional Project 3. Es justo este que estamos haciendo. ¿Cómo llegó él ahí? Pues fácil, podemos ir a las propiedades del proyecto, ¿sí? Y hay una sección que se llama Development, ¿sí? Deployment, perdón. Y en este deployment, aquí en el server, yo le digo dónde está el servidor de análisis services donde puedo guardar este proyecto, este proyecto que estoy trabajando aquí, y cómo se va a llamar la base de datos en la cual yo lo voy a almacenar. Entonces, por ejemplo, por defecto, él le coloca localhost y como database el nombre del proyecto con el que nosotros lo creamos. Entonces, él encontró en mi localhost, pues, una base de datos de análisis y servicios para poder ir a almacenar esta información. Y lo llamó Multidimensional Project 3, como lo teníamos, o como se llama el proyecto en análisis servicios. Si yo abro este proyecto, se dan cuenta, tengo toda la información y toda la estructura que yo he definido, ¿sí? El data source, el cubo de información y las dimensiones que he creado y las unidades de medida que hemos creado para poder hacer ese análisis de información, ¿sí? Entonces, ya él almacena y nosotros le podemos decir dónde queremos publicar este cubo de información. ¿Preguntas hasta acá? Si se dan cuenta, el tema de análisis services es crear el proyecto, ir a traer los datos que ya hemos estado almacenando y hacer la estructura de cómo va a ser nuestro cubo de información y ejecutarlo y que se almacene en la base de datos. Esta parte ya es más de diseño y cómo queremos que la información se comporte, ¿sí? Y es mucho más sencilla que estar trabajando en Integration Services. ¿Alguna consulta hasta acá? Bueno, no hay. Ahora el último paso. Si se dan cuenta, ya hemos visto toda la parte de extracción de datos, toda la parte de conversión hacia un modelo estrella, cómo hago mi cubo de información. Y ahora vamos a ver cómo consumo
este cubo de información. Yo lo voy a hacer en un Excel como herramienta básica para poder hacer este consumo, ¿sí? ¿Y cómo poder atraer esta información? Es bastante fácil. En Excel, en la sección de datos, yo puedo ir a traer datos de algunas bases de datos, ¿sí? Y en este caso voy a ir a traer información de un SQL Server Analysis Services, ¿sí? Yo le doy un OK. Entonces él ya sabe que lo que voy a ir a traer es un cubo de información. Aquí me pide el nombre del servidor. Este creo que no se puede. Nombre del servidor y el nombre de mi base de datos. Voy a hacerlo con mis credenciales actuales. La opción de cargarlo. Vamos a ver si elegí la opción correcta. Perdón. Aquí era de From Analysis Services, perdón. Entonces aquí el nombre del servidor. Vamos de nuevo con el nombre del servidor. Y aquí me encuentra cuál es el cubo de información que existe. ¿Sí? El DM o SR Cine o el Multidimensional Project 3. ¿Sí? Entonces, en este caso se llaman igual, por eso no se ve que cambie el cubo que está dentro de él. ¿Sí? Le damos siguiente, donde lo vamos a almacenar aquí dentro del Excel. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a dejar? Como una pivot table. Ya tenemos como una pivot table la información que nosotros creamos en ese cubo de información. Entonces, como unidades de medida, aquí se nos fue la dimensión de películas, pero puedo tener eh, la cantidad de boletos, por ejemplo, y puedo tener aquí el nombre de la clasificación, el nombre del género, el nombre de la película, por ejemplo. Podría dejar el nombre de la clasificación como un filtro, se me ocurre. ¿Sí? Aquí tengo la cantidad de boletos y los datos que tengo de de los otros atributos para análisis que puedo hacer. ¿Sí? En este caso tengo el género y el nombre en la película. ¿Sí? Entonces yo puedo estar aquí eh, moviéndome como que quiero ir estructurando la información. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tal vez la película no haga sentido tenerla como columna, pero sí como filtro. Entonces tengo aquí las clasificaciones. Las clasificaciones y los géneros, cuántos boletos he estado vendiendo por cada uno de ellos. ¿Sí? Y aquí tengo, por ejemplo, las películas que he estado proyectando. Y es una forma bastante sencilla de poder empezar a hacer ya un análisis de datos como tal. Este Excel yo lo guardo, dejo
ligada a la información de esta tabla dinámica hacia la información que está en mi cubo de información, ese cubo de información se puede estar procesando todos los días, actualizando datos, y cuando yo abra mi Excel y actualice mi información acá, ¿sí? Esos datos ya se van a ver reflejados en Excel. Entonces, aquí es donde ya el usuario, para el usuario solo hay un cubo de información donde él se conecta y empieza a formar la vista o las diferentes vistas de análisis que él quiere trabajar, los deja almacenados y en la siguiente ocasión que se conecta y actualiza esos datos, la estructura de su información permanece. Lo único que se mueve son los datos que están como parte del análisis. Y entonces él ya puede seguir trabajando. Si él tiene una gráfica en base a esta tabla dinámica, pues la gráfica también se actualiza. eh, y ya es mucho más sencillo para el usuario estar obteniendo y analizando información que estar descargando, por ejemplo, un archivo en Excel con todos los datos transaccionales, meterlo a una base en Excel y sobre eso empezar a hacer algún tipo de análisis que requiere. Ya se enfoca más en el comportamiento de los datos y no en en el estar viendo cómo sus datos están actualizados día a día. Esta es una solución bastante sencilla, consumiéndolo desde un archivo en Excel. E hicimos todos los pasos, ¿verdad? En el Integration Services terminamos de poblar los datos que necesitábamos para la FACT. Ya teníamos la dimensión de la clase pasada. Eh, Venimos a Análisis Services, hicimos nuestro cubo de información, lo almacenamos en la base de datos multidimensional y la consumimos desde un archivo en Excel para poder ya utilizar esta información que hemos creado. Esta es la parte que utiliza el usuario, ¿sí? Todo lo que está atrás, pues lo hacemos a nivel técnico y le damos una solución técnica, ¿sí? ¿Alguna duda o alguna consulta, compañeros? Sí, Inge, yo tengo una. Sí, adelante, En, por favor. en el caso de, tal vez no le comprendí bien esa parte, de este lado, digamos, del lado del usuario, los movimientos o los cambios que se realicen de la data, eso se despliegan automáticamente Sí, para la parte del usuario. correcto. Por ejemplo, hagamos un ejemplo. Vamos aquí. Hasta que no. Ahora ya cerró esta también. Eh, sí, obviamente tienen que pasar por todo el ciclo de, de traslado de información, de la fuente hacia el data staging, del data staging hacia el cubo, procesar de nuevo el cubo y entonces ya va a poder él eh, visualizar esa información, que eso es lo que quiero hacer ahorita. Vamos a agregar un par de registros, por ejemplo, en los boletos y o vamos a cambiar un- una descripción de una clasificación o de un género y vemos cómo esos datos actualizan. Vamos a ver acá. Nuestro transaccional es el USR5. Entonces vamos a cambiar aquí. Em, pero vamos con la clasificación. Cambiémosle un nombre a una clasificación. Colocémosle. Y le cambiamos el mayor.
boleto más. Y sería el 17, el código de función 1, el código de cliente 2 y la fila L2. Listo. Entonces ya tenemos. Luego se tendría que ejecutar el proyecto. Vamos a guardar esto. Se debería ejecutar el proyecto de Integration Service. Es el que estábamos viendo. Pues vamos a abrir otro Visual Studio para no perder esto. Era el 8. Entonces, en este Integration Services teníamos en todo lado de los datos de transaccional hacia el data staging y el data staging hacia la estructura eh, del data warehouse ya con el modelo estrella. Eh, Listo. Lo ejecutamos. Todos corrieron correcto. Solo como un control podríamos ir a ver. Pero hagámoslo una vez. Y luego podemos seguir al proyecto multidimensional, donde se debería de procesar el cubo. Y deberíamos ir a nuestro Excel y actualizar la información. Aquí están los 17. Y hay un registro más. Aquí creo que entonces cambiamos la fuente equivocada. Eran los géneros, no, eran las clasificaciones. Mayores de 12. Entonces hagamos todo de nuevo. Luego procesamos el cubo. Y vamos a actualizar. Porque esta etiqueta tiene tamaño, no creo. Esta etiqueta no se actualiza. Vamos a ver el data staging, cómo está. La clasificación. Aquí se pasa bien. El data warehouse.
Sí, mayores de 12, hay películas. ¿Cuáles son mayores de 12? La 3, la 7 y la 8. Películas, sí, la 3. Entonces es aquí donde no se está procesando. Ah, procesamos la dimensión. Pero debe ser lo mismo. Podremos procesar aquí, pero mira aquí, tenemos que procesar todo para que procese todo sí, que procese la dimensión y para que procese el cubo. Ahí está. Sí, pero yo estaba procesando solo el cubo que tiene los datos, por eso si no se ha actualizado la cantidad de elementos, ¿sí? Pero lo que se tiene que volver a procesar es toda la solución de análisis. No sé si con eso contesto su pregunta. Si ejecutamos todo el proceso completo, los datos se deberían de ver reflejados. Si el usuario solo debería hacer eso, botón derecho, refrescar. Recuerdo que hay en Excel una opción donde al abrir el libro se refrescan todos los. Entonces, con eso ya el usuario podría tener esta información disponible cuando se termine de hacer toda la secuencia de proceso de datos. No sé si. Sí, sí, con eso responde mi consulta. Solo una más Sí, correcto. con el tema de que como eh, el proceso, digamos, ya en la práctica, eh, esto digamos, no tiene ninguna, ¿cómo me explico? Ninguna tecnología para que, digamos, el proceso como tal, como pues se lleva como que cierto proceso, ¿va? Por ejemplo, se tiene que actualizar igual con el otro de Integration Service. Esa parte, digamos, siempre hay que hacerla manual. Digamos, no existe como que una forma o algún proceso de que la parte esta, digamos, se mantenga tenga actualizándose también para no tener Ya, que, digamos, que se manualmente ejecute hacer. en automático. Ujú, Sí, sí hay correcto. tareas, pueden existir tareas de base de datos, o pueden existir tareas de sistema operativo, donde se configuren y donde se puedan dejar programadas para poderlas ejecutar de forma periódica. Mm, Eh, sí, si gusta, puedo preparar algo para que veamos en la otra clase cómo poder hacer eso ya, automatizar ese proceso y decir a las 10 de la noche se empiezan a ejecutar todos los procesos de extracción y transformación y ya a las 3 de la mañana podemos colocar para reprocesar los cubos de información. Sí, claro que sí, mm, ok. Sí, de acuerdo. Está bien, muchas gracias. con gusto, con gusto. No sé si alguien más tiene alguna consulta o alguna pregunta. Básicamente esto es lo que tenemos que hacer en el proyecto, ¿sí? Todo este ciclo y todo lo que estuvimos viendo en las clases anteriores eh, que estábamos trabajando con Integration Services, qué funciones tenían, qué cosas podíamos hacer, era como para irnos preparando para lo que necesitamos ya hacer en un proyecto en tu end, ¿verdad? Y el tema de análisis y services lo había dejado como un poco en espera, porque el proceso fuerte y el trabajo fuerte está en la parte de integration. ¿Sí? Si se dan cuenta, la parte de análisis services, subir las estructuras que estamos utilizando, elegir qué datos vamos a querer ver
y no es muy complicado el hacer esta parte. Y la obtención de información, pues, yo para poderlo trabajar. Bueno, vamos a dejar grabada la clase. A mí se me escapó el sábado pasado, subí tarde esta semana los videos. Voy a cuidar que ahorita que terminemos la clase los podamos compartir y, y que lo tengan disponible para poder ir rezando y puedan ir avanzando con las actividades que ustedes están trabajando en el proyecto. Si no hay ninguna duda acá, voy a terminar la grabación un poco de los otros temas. Dije, una pregunta con respecto ¿Sí? al proyecto. Usted ahorita va a explicar lo que es la base de datos transaccional, ¿verdad? Las tablas que tenemos que poner. Eh, están explicadas en el documento. Eh, Como dice ¿Qué? el documento, dice que la base de datos transaccional tiene como tablas principales las siguientes y que serán... Lo que pasa es que tenemos varias dudas con nuestro grupo de las tablas en relación a eso y quería ver si ahorita le dudas. Y O si también... gustan, mejor hagamos una ¿Mm? cosa. Plantéenme sus dudas y con gusto las vamos a resolver. Ok, permítame. Pues tenemos dudas con la tabla de años, tabla de asignaciones, notas, créditos, pagos y horarios, que Ajá. estamos haciendo nuestro esquema, ¿verdad? Pero también, si nosotros también hemos tratado de utilizar, aparte de las herramientas donde dice que no tiene que ser Oracle ni SQL, hemos hecho pruebas con MySQL, pero hemos tenido unos inconvenientes. La duda es, o la pregunta mejor dicho, ¿se puede utilizar Access como otro gestor de base de datos? No, 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 Access no, ok, no, descartado. Ok, correcto. y em, ¿qué otras herramientas para la información? Por ejemplo, usted dice que aquí podemos usar, ahorita ya nos quedó más claro que Excel, ¿verdad? Eh, como o reporting service para poder presentar, ¿verdad? La información. Pero, ¿qué otra herramienta podría recomendarnos y poder obtener esos 10 puntos? Hay herramientas hay una de IBM que se llama Cognos, hay de Microsoft, ahorita se Cognos. me escapa, sí, Ujú. se me escapa el nombre de la herramienta que tiene Microsoft. Hay varias en el mercado, pues herramientas para análisis de datos o cubos de información y les van a aparecer varias opciones. Ah, gracias. Tablas. Vamos revisando una por una cuáles son las dudas. Ok, compañero, no, que él precisamente es el que está trabajando ahorita las tablas y era el que estaba planteando las dudas. Ah, ok, de acuerdo. Por favor, Javier, si estás ahí. No, no, Parece no que está no Javier. está, y que Sí, sí, según lo que, al hacer las tablas y asignaciones, eh, em, bueno, creo que tenemos ahí varias preguntas. Básicamente, ¿cómo es que tenemos que hacer que, por ejemplo, identificar promedios de alumnos, ¿verdad? Por año, mayores promedios por año, o no, todos, todos todos los los promedios de promedios. los alumnos por año, agrupados por año, correcto. Entonces, Ah, usted en el año 2022, promedio
no sé, de 80 puntos, sí. Pero en el 2021 usted tuvo promedio de 78, por ejemplo. Sí. Y Gracias. así tiene. Eso era más que todo en esa parte de las tablas. No sé si hay alguien más de otro grupo que también eso, para que Ahí vamos le hacían avanzando. una sugerencia de la herramienta. No había visto el chat hasta ahorita. Pero sí, con Postgres. Ajá. Sí, está bien. Listo. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Ingeniero, Sí, buenos días. adelante. Sí, perdón, Luis, usted ha levantado la mano. Adelante. Realmente el sábado pasado me tuve que desconectar a las 8 porque pues no me dieron días libres el fin de semana y no tengo grupo. Ah, ok. Eso lo Entonces no sé arreglamos qué ahorita. grupo tiene dos personas, dos integrantes para que me echen la manita o no sé si lo puedo hacer solo, aunque me cueste un cacho. No, no, hay que hacerlo en grupo. Si no hay más dudas, yo abrir las salas de los grupos para que puedan avanzar un poco, platiquen un poco de lo que hemos visto y cómo lo van a seguir trabajando, etcétera. Y se van a quedar aquí en esta sala. Y yo los voy a ir asignando a un grupo y los vamos a ir eh, Asigna. Huele, ajá. Sí, podría ser eso. Yo no lo he trabajado tampoco, pero como en internet se encuentran las cosas. Algo, Javier, ya puedes. Ya puedes hablarlo. Sí. Parece que no puede hablar. Javi, hombre.